Mil bendiciones del Altísimo para todos los que hoy, como cada miércoles, nos acompañan en esta transmisión de la Palabra de Dios. Soy el pastor Giovanni Ospina y los saludo desde aquí, desde la ciudad de Cali, Colombia, donde estamos transmitiendo a todo lugar donde pueda llegar este video, este mensaje. Dice la Palabra de Dios que la palabra corra y sea glorificada. Y no es posible que pueda correr y ser glorificada si primero su glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no nos orienta, no nos enseña, no nos guía por el conocimiento de la Escritura, pero también colocando de nuestro lado nuestra parte. Y eso es lo que te pido, por favor, ayúdanos para que este mensaje pueda llegar a muchísimas más personas con tan solo dándole like. Muchas personas ven estos videos, pero muchos se olvidan de darle un like, y esto nos ayuda a que el algoritmo de esta plataforma nos ayude a poderlo proponer a otras personas. Si este mensaje es de bendición y edificación para tu vida, ayúdanos, por favor, solamente con un like y compartiéndolo a otras personas. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, en la ocasión en que nos encontramos desde cualquier parte de este hemisferio para recibir el alimento espiritual de nuestra alma. Enséñanos, Señor, a conocerte. Solo tú eres quien glorifica al Padre, Señor Jesucristo. Y solo tú, Espíritu Santo, eres quien nos da a revelar al Hijo. Por eso te pedimos, revélate a nosotros en tu verdad. Límpianos con tu palabra y oriéntanos en el conocimiento de ti. Te lo pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. La entrega anterior, está ya la número 13 de sacerdocio y reino y sacerdocio bendecido. En la anterior entrega estuvimos comenzando desde el Salmo 119, 17, que dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Estuvimos comenzando desde allí, ya discriminamos un poco este pasaje en la anterior entrega, y hoy no vamos a volver sobre la misma porción, pero sí recapitulando lo que habíamos dicho en torno a esta porción bíblica. Y es que la palabra de Dios nos dice que hay una manera como el ser humano rechaza la palabra de manera a veces inconsciente. Existe un tipo de personas que suelen ser muy religiosos en cuanto a su jerga para hablar y demás. Sin embargo, suele suceder que estas mismas personas a la hora de... voy a hacer un ajuste de luz, estoy viendo un poco oscuro. Ok. Decía que algunas personas son un poco religiosas en cuanto a decir amén, 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 amén en torno a la palabra. Sin embargo, hay una forma en la que nosotros estamos rechazando lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, amó la maldición y esta le sobrevino. No hay persona que de manera consciente quiera amar una maldición, pero es una radiografía espiritual que la Biblia nos muestra para ver que es posible que se haga, que hay gente que ame la maldición. Y esto en torno a lo que estamos compartiendo, el Señor Jesús nos lo manifestó en Lucas capítulo 16, en el verso 13 en adelante. Ahora sobre un momento iremos a ese pasaje. El Señor Jesucristo dice que no se puede amar a dos señores, no se puede servir a dos señores, porque se ama al uno y se odia al otro. Y el mismo Señor Jesús en esa misma porción dice que no se puede servir y amar a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando uno ama las riquezas, está aborreciendo a Dios. Y ese es el contexto en el que el Salmo 109, 17 se desenvuelve. ¿Amas la maldición? Esta te sobreviene. ¿Cómo amas la maldición? Pues sencillamente amando lo que no debes amar, en este caso el dinero, y evidentemente si amas al dinero, estarás aborreciendo a Dios, que es el que te da la bendición. Si amas la maldición, esta te sobreviene. Si amas la maldición, esta te sobreviene. Lo que sucede es que la gente no es consciente cuando está amando la maldición. Se le está mostrando
como si la maldición no fuese maldición. Amar el dinero no se muestra como malo, como negativo. Esto ya lo hablamos en el siguiente pasaje, en la anterior entrega, perdón. Pero en el siguiente pasaje que vamos a abordar, y es el último que compartimos, es el Salmo 106. Le pido por favor que me acompañe allí, el Salmo 106. En el versículo, vamos a leer versículo 24. Salmo 106, versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a sus palabras. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. De la misma forma como se ama la maldición, o se ama lo que no se debe amar y provocando que venga la maldición, la Biblia dice que lo que era amable, lo que todos deberían amar, lo que todos deberían desear, que es la tierra prometida, dice que la aborrecieron. ¿Y cómo la aborrecieron? Dice, no creyeron a su palabra. Tenemos que creer el mensaje de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que no nos dejemos extraviar por filosofías, por huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres y no conforme a la palabra de Dios, basados en los rudimentos de los hombres y no conforme a Cristo, dice la Escritura. Hoy por hoy se enseña mucho de estas filosofías en el mundo de las finanzas. Los gurús financieros, los vendedores de humo que proliferan en las redes sociales hoy por hoy, enseñan la ley de la atracción, y esto vimos en la anterior entrega, que hay que atraer el dinero amando el dinero, y te enseñan a rechazar la palabra de Dios, y te dicen si tú tienes un pensamiento religioso, si fuiste religioso, seguramente te enseñaron que el dinero es malo, despójate de eso porque entonces nunca vas a entrar en armonía y en la energía viva que pueda atraer el dinero hacia tu vida, y te enseñan a blasfemar en contra de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que nosotros debemos creer la palabra y no basar nuestra fe en huecas enseñanzas y filosofías basadas en las tradiciones de los hombres y no según Cristo. El principio es creer la palabra, porque es nuestro manual de vida, el manual de excelencia de vida. Dios nunca creó una religión, ninguna, de ningún tipo. El cristianismo, que fue llamado así por los primeros creyentes en Antioquía, no tenía una connotación religiosa, ni la ha tenido, ni la va a tener. El cristianismo, o ser discípulos de Cristo, para decirlo mejor, es seguir las instrucciones de vida que Dios estableció. Ser creyente es seguir el estilo de vida que Dios diseñó para la humanidad. Eso es el cristianismo. Es el estilo de vida que Dios diseñó para toda la humanidad. ¿Y en qué consiste? No son liturgias religiosas. Es que este libro que nosotros llamamos Biblia no es un manual de liturgias religiosas. Esta es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, y es nuestro manual de funciones. Así es como funciona el hombre. Dios, nuestro creador, nuestro Padre creador, nos ha enseñado cómo funciona nuestra vida a través del manual de funciones. Nosotros somos complejos como seres humanos, y solamente si miramos el plano material, en el plano material me refiero, sabemos que existen unas leyes físicas que nos afectan. Por poner un ejemplo, sencillamente la ley de la gravedad afecta nuestro cuerpo porque tenemos masa. Está establecido que todo lo que está aquí en el planeta Tierra es afectado por la ley de la gravedad, que dice que todos los objetos que tienen peso, que tienen masa, serán atraídos hacia el centro de la Tierra. Son leyes físicas que me afectan mi esencia física. Si yo no creo en las leyes físicas, no por eso van a dejar de cumplirse. Si hay alguien que dice, no, yo no creo en la ley de la gravedad, y te tiras de un edificio por no creer en la ley de la gravedad, no significa que no se va a cumplir. Te va a aplicar, te vas a matar. Así, hay leyes espirituales que Dios ha establecido que por desconocerlas no significa que no se van a aplicar. Entonces el manual de funciones, el manual de vida excelente, nos enseña esos principios espirituales que la gente desconoce y por eso es esclava de la muerte. El Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces conocemos esos principios espirituales, esas leyes espirituales que están funcionando, que Dios estableció
para hacer que funcionen a nuestro favor. Soy un ser espiritual, soy un ser físico y me afectan las leyes físicas, pero también soy un ser espiritual y me afectan las leyes espirituales y mi deber es conocerlas. Y la primera ley, por decirlo así, es que el hombre no puede vivir sin Dios. Hay una ley establecida por el Señor y Él lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15. Así como hablando de la vid y de los pámpanos, lo voy a colocar en términos más expeditos para que se pueda comprender mejor. Tal vez hay que recordar que hay personas que están viendo este video que tal vez nunca han escuchado de la palabra de Dios y Dios les ha puesto en el corazón quedarse aquí. Lo voy a explicar de esta manera, lo voy a decir de esta manera. Jesús dijo: yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Así como las ramas, si no están pegadas del árbol, no pueden dar fruto, así también ustedes sin mí nada pueden hacer. Eso dijo el Señor Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Es una realidad. Sin mí nada pueden hacer. Alguien podría osar diciendo: yo he podido hacer muchísimas cosas sin Dios. La pregunta es: ¿la trascendencia de esas cosas realmente es un hecho? Un hecho que realmente uno puede decir: ¿valió la pena haber hecho esto? Porque si no, no tiene sentido. La Biblia dice que este mundo tiene un fin. La Biblia habla del fin del mundo. Y las obras que están aquí en la tierra dice que serán quemadas. Eso dice la Escritura. Entonces, todo lo que yo he hecho será quemado, entonces no hice nada. ¿De qué sirve? Hay que hacer cosas, hay que hacer obras que realmente trasciendan a esta existencia material, terrenal. Y el Señor dice: sin mí nada pueden hacer. Nada de lo que trasciende a esta vida se puede hacer sin Cristo. Cierro paréntesis. ¿Por qué aborrecieron la tierra deseable? Por no guardar la palabra. A veces nos dejamos llevar por conceptos terrenales, humanos, metafísicos, de la brujería, de la nueva era, y no seguimos el consejo de la palabra. Terminamos aborreciendo lo que es de Dios, el bien de Dios, por no ajustarnos a la Escritura. No creyeron, dice allí, no creyeron su palabra, rechazaron su palabra. Ahora escuche, y esto es muy importante: ¿cómo les llegó la palabra al pueblo? ¿Cómo le llegó la palabra que el pueblo rechazó al pueblo? ¿Cómo le llegó? A través de sacerdotes, de ministros que le hablaron la palabra de Dios. Y ese es el sentido. Mire, voy a seguir leyendo el verso 25. Dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Amó la maldición y ésta le sobrevino. ¿Cómo amaron la maldición? No escucharon la palabra. No escucharon lo que Dios tenía para decirles. Dice que no oyeron la voz del Señor. No le prestaron atención a este libro. Escúcheme. Mira esto. Esta es la palabra de Dios. Y aquí se contiene la palabra de Dios. Significa que cada vez que este libro se abre, es la palabra de Dios, es la boca de Dios la que se abre. Cada vez que este libro se abre, es la boca de Dios la que se abre. Y dice que no oyeron la voz del Señor, por tanto alzó su mano contra ellos. Pocos entienden lo que significa que Dios esté en contra incluso de su pueblo. Entonces está en contra de todo aquello que detiene su palabra. Escúcheme, y si nosotros osamos estar en esa desobediencia, sencillamente sobre nosotros va a venir ese castigo. Esto es lo que significa: amó la maldición y ella le sobrevino. También dice: no quiso la bendición y ella se alejó de él. Ahora bien, dice: para batirlos en el desierto, verso 27, y humillar a su pueblo entre las naciones. Humillar a su pueblo. No habla de los impíos, no habla de los que no conocen a Dios. Dice humillar a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar la palabra. El Señor Jesús así lo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Ahora sí vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. En esta porción vamos a ver lo que hace un momento estaba mencionando. En Lucas capítulo 16, el Señor Jesús dice en el versículo 13: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dios lo dice de manera muy clara. La palabra que aparece allí es
no pueden servir a Dios y a Mamón. Ese es el término propiamente dicho. En esta misma serie, busque aquí en la parte de abajo, si estás en YouTube, y busca toda la lista de reproducción que se llama Dios te quiere bendecir. Y en los primeros mensajes busca un mensaje de Dios y Mamón, lo que tiene que ver con Mamón, y ahí explicamos a profundidad respecto a este tema de lo que significa Mamón, por qué el pasaje dice Mamón y por qué lo tradujeron como las riquezas, etcétera, etcétera. Porque no tengo el tiempo para volver sobre lo mismo. Es bueno que retomes toda esta serie para que comprendas la profundidad escritural, la profundidad espiritual que tiene esta escritura. Y el Señor dice entonces no pueden servir a Dios y a las riquezas. El Señor lo deja muy claro, porque amas al uno y odias al otro. Pero escuche la actitud de la gente que está escuchando la palabra de Dios aquí. Sigue leyendo, verso 14. Dice, ¿oían todas estas cosas los fariseos? ¿Estaban escuchando la palabra de Dios? Sí. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo religioso prominente. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Esa actitud burlona obedece a la necedad y por eso dicen por allí que la ignorancia es atrevida. Hay gente que no sabe ni comprende cuáles son los principios espirituales que están contenidos en la Escritura. Y por lo mismo, por ignorar esto, como dicen por allí, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Por ignorar esto, no saben que están atrayendo maldición sobre sí. Aborrecieron la tierra deseable porque no quisieron oír la voz del Señor. Aquí los fariseos, dice que estaban escuchando eso. O sea, no se diferencia nada un fariseo de un creyente porque los dos están escuchando la palabra. Ahora, lo que hacemos con la palabra es lo que nos diferencia. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7 nos enseña una parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Dice que los comparó, estas comparaciones obedecen a dos personas que escucharon. Dice, las dos escucharon la palabra de Dios, dos escucharon la palabra de Dios y uno la puso en práctica y el otro no. Y en el ejemplo de las casas dice, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y la que estaba sobre la roca no cayó y la que estaba sobre la arena cayó. Los dos escucharon la palabra. A los dos le vinieron vicisitudes, calamidades, situaciones adversas, pero una casa se mantuvo porque estaba edificada esa vida sobre la palabra de Dios, porque escuchó la palabra de Dios e hizo caso a ella. Y dice que los fariseos que eran avaros, dice, se burlaban de él porque eran avaros. Entonces el Señor Jesús le dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Esto es todo lo que le interesaba a los fariseos, simplemente lo que los hombres podrían decir y no lo que Dios tenía que decir de ellos. Pero Dios conoce sus corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime. Hay una adoración en el mundo hacia el dinero que lo han sublimado de tal manera que ante los ojos de Dios, si tenemos una perspectiva espiritual, entonces seríamos sensatos en reconocer que eso delante de Dios es abominación. Servir a las riquezas es abominable. En Samuel, primero de Samuel lo habíamos leído, los hombres terminan alquilándose por pan cuando Dios ya estableció en su reino, fuera del mundo, el salir de esa cautividad, de la carrera que llaman los gringos la carrera de la rata, para decirlo de manera, porque por lo menos en Colombia esa expresión rata suena un poquito fuerte. Yo le llamo la rueda del hámster. Para salir de esa esclavitud, Dios ya ha provisto la manera de cómo hacerlo. Y los principios espirituales que están descritos en la palabra de Dios nos muestran cómo funciona ese mundo espiritual para poder hacer que de manera beneficiosa para conmigo pueda yo recibir la bendición de Dios y la prosperidad de Dios sin perder mi alma. Porque Proverbios capítulo 1 habla de una prosperidad de necios que los echa a perder. O sea, no toda prosperidad es bendición. Hay una prosperidad que se obtiene desde la necedad. Por eso es que dice Eclesiastés capítulo, bueno, luego veremos estos pasajes más adelante, que no es de los veloces la carrera, ni de los fuertes el pan,
ni de los sabios. O sea, a todos nos llega la ocasión, a todos nos llega la oportunidad. El necio puede prosperar también, imagínense. Hasta el necio puede prosperar. O sea, no se requiere a veces de gran talento para prosperar, pero para obtener la prosperidad de Dios sí se requiere un don excepcional de parte de Dios. Y es la llenura de su Espíritu Santo en sabiduría para ser próspero. Y esto, bueno, lo analizaremos más adelante. Solo quiero traerte por aquí una perlita para que te sigas conectando a esta serie. El nivel de prosperidad de un creyente obedece, el nivel de prosperidad material de un creyente en cierto momento está en conformidad con el nivel de espiritualidad de ese creyente. La palabra de Dios dice en Juan, tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Más que un comparativo, es un principio espiritual que demuestra que en el verdadero crecimiento espiritual, en sabiduría, en inteligencia espiritual, es que Dios bendice y prospera. ¿Por qué? Porque las riquezas pueden echar a perder a una persona. Si una persona no es formada en sabiduría espiritual, para ser rico para con Dios, para que entienda lo que significa ser rico para con Dios. Este es un término bíblico que más adelante lo analizaremos. Una persona por el dinero se puede perder. Eso dice 1 Timoteo capítulo 6. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe. Usted sabe qué significa extraviarse de la fe: perderse del camino. Y fueron atormentados con muchos dolores. Eso dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 6. Entonces, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entienda, ¿cuál es la perspectiva humana tan ciega que el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu, dice Romano, ve en algo que en la perspectiva de Dios es abominable, ve algo, como dice acá, sublime? O sea, ¿qué tan ciego es un ser humano en su naturaleza de la carne, que no puede comprender las cosas espirituales? ¿Qué tan ciego es que su avaricia lo ciega para ver cosas donde no hay? Usted habrá escuchado lo que es permítame, se me fue la palabra, un espejismo. Cuando alguien está en un desierto, no sé si a causa del calor, de la sed, la deshidratación, cree ver cosas donde no las hay. Empieza a ver un oasis y se desespera por ir allá, y es desierto. Y cuando quiere tomar el agua, lo único que está llevándose es arena a la boca. Eso es lo que la Biblia nos muestra de la condición espiritual de una persona que es avara. Ya lo vimos en otra entrega. La Biblia dice en Colosenses que la avaricia es idolatría. Y la Biblia dice que eso ciega la vida de le quita la vida a sus poseedores, nos nubla el panorama. Luego lo veremos más adelante. El punto es que el no oír la palabra de Dios es darle la espalda a Dios, es rechazar la buena tierra. Los principios espirituales que Dios nos da nunca favorecen la codicia. Perdón. Los principios espirituales que Dios nos da nunca van a favorecer el amor al dinero. Nunca. Cuando Dios nos muestra un principio que nos dice que tú siembras y vas a cosechar, no es para que tú tengas el interés de dar simplemente porque vas a recibir. No, eso es una ley espiritual y se cumple. Pero no hemos entendido muchas veces que no se trata de eso. Cuando Dios nos da, nos va a hacer esperar un tiempo hasta que nuestro corazón sea formado de manera adecuada, hasta el momento en que yo ya esté apto para recibir esa bendición que está preparada y reservada para mí, porque así se cumple la ley y que Dios me la va a entregar en el momento que esté listo.
El Salmo 20 dice, Dios traiga a la memoria todas tus ofrendas, te dé conforme al deseo de tu corazón y prospere todos tus planes. Dios traiga a la memoria todas tus ofrendas. Usted ha leído en el Antiguo Testamento esta expresión que se repite varias veces, y se acordó el Señor de Abraham, y se acordó Dios de Noé, y se acordó Dios de Isaac, y se acordó Dios de Sara, y se acordó. ¿Será que Dios tiene mala memoria? No. Eso lo que trata de decir es que Dios tiene un plan y hay una promesa que Dios ha dado, o varias promesas que Dios nos ha dado, que para que lleguen a ejecutarse en nuestra vida, nosotros somos los que le permitimos la ejecución de esas promesas cuando hemos permitido el proceso de formación. Hay gente que rechaza el proceso y realmente lo que está haciendo es desechando el resultado. Hay gente que solo persigue resultados. Solo yo sigo gente que tiene resultados. Oye, siempre que andes así, nunca vas a alcanzar nada, absolutamente nada. Todo lo que tengas lo vas a perder. Absolutamente. ¿Por qué? Porque tú estás rechazando los procesos. Es en los procesos donde Dios realmente forma el corazón para considerar a una persona fiel, para poderlo colocar sobre lo mucho. El que en lo poco es, en lo muy poco, dice la Escritura, literal, en lo muy poco es fiel, sobre lo mucho lo pondré, dice la Escritura. Pero el que es infiel en lo muy poco, sobre lo demás es infiel. Dios no le puede dar lo más. Entonces, todo tiene que ver con la formación del corazón. Ahora, ¿por qué la palabra es tan importante? En otras entregas anteriores habíamos hablado de Malaquías, el pasaje de Malaquías, donde el Señor dice, malditos son con toda maldición. Ya leímos en el Salmo 106 también, que cuando se rechaza la palabra, Dios los visita de una manera contraria a la que esperan, con maldiciones porque rechazaron la palabra. Y dice, malditos son con toda maldición porque toda la nación me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Y dice el Señor, haya alimento en mi casa. Lo hemos dicho muchas veces, hasta la saciedad, en las anteriores entregas a esta, que el Señor estaba diciendo, pruébeme en esto, traigan el alimento a la casa, traigan los diezmos, todos. ¿Y por qué el Señor dice todos los diezmos? Porque hay gente que no le da todo lo que es de Dios a Dios, sino la cuantía que se proponen en su corazón, porque como la Biblia dice que cada uno de como propuso en su corazón, pero no entienden el contexto en el que está escrito. Eso de 1 Corintios capítulo 9, de cada uno de como propuso en su corazón, no habla del diezmo ni de la ofrenda. Sí habla de principios de siembra, pero allí particularmente está hablando de una ofrenda que se está recogiendo para cubrir las necesidades de unas personas de la iglesia. No sé si usted se congrega en alguna iglesia, en algún momento, claro que esto no ocurre en las iglesias grandes, difícilmente. En las iglesias tal vez no tan numerosas, alguna persona en algún momento tenía una necesidad y alguien dijo, el pastor seguramente dijo, vamos a pedirle una colaboración para nuestro hermano que está pasando una necesidad, para nuestra hermana que está pasando una calamidad y vamos a recoger una ofrenda para esta persona. Eso se hacía en la iglesia primitiva. Se recogían ofrendas para darles a otras personas, para suplir la escasez de otros con la abundancia de quienes podían hacerlo. Y ese es el contexto particular de 1 Corintios capítulo 9, aunque es un principio espiritual, porque ahí está establecido que el que siembra va a cosechar, que se aplica no solamente para darle ofrenda a los hermanos, sino pues para darle a Dios lo que es de Dios. Muchos, equivocando el contexto en el cual está escrito ese principio, piensan que, como la Biblia dice, cada cual de como propuso en su corazón, está diciendo, pues yo le doy a Dios lo que yo me propongo en el corazón. O sea, voy a controvertir el versículo que dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios, porque pues de Dios no es lo que es de Dios, sino lo que yo digo que es de Dios, lo que a mí me nace que es de Dios. ¿Usted se imagina si la gente se rigiera por esa norma? O sea, tú no puedes decir que algo es tuyo porque alguien puede opinar que eso no es tuyo, sino también de él. O sea, no hay nada establecido como propiedad. Dios dice, dele a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia establece que es de Dios. Diezmos y ofrendas. En las siguientes entregas, para ya ir finalizando esta
esta temática de reino y sacerdocio bendecido, vamos a hablar de un sacerdocio superior que está vigente actualmente, que no es de este mundo, que tiene ordenanzas que no son de este mundo, que no pertenecen a la ley. Para aquellos que piensan que el diezmo es algo que está circunscrito a la ley, así que no se pierdan ninguna de estas enseñanzas, porque vamos a ver si el diezmo tiene que ver con la ley o si es algo terrenal. Escuche como lo estoy diciendo, si es algo que es solo de aquí de la tierra, y lo que dice darle a Dios lo que es de Dios es algo solo para esta tierra. Vamos a ver qué dice la Escritura respecto a eso. Estoy muy emocionado, créame, en ese estudio respecto a ese sacerdocio que Dios ha establecido y que lo veremos en las siguientes entregas. No se pierda ninguna de las que vienen. ¿Por qué el Señor dice haya alimento en mi casa? Porque los sacerdotes no estaban recibiendo su sustento por causa de que el pueblo estaba deshonrando a Dios, estaba robándole a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Los sacerdotes no tenían su sustento, no tenían alimento, no había alimento en su casa, en la casa de Dios, pero ya vimos en otros pasajes que la Biblia muestra que en las casas de ellos sí estaban artesonadas, y lo que guardaban en sus casas, que era lo de Dios, dice, yo lo disiparé con un soplo. Recuerden, mire las otras entregas, Dios dice que lo va a disipar porque ellos en sus casas tenían lo robado, lo que era de Dios, lo tenían en sus casas, pero la casa de Dios, donde tenía que estar lo de Dios, estaba en ruinas. Y por eso Dios les dice, malditos con toda maldición. Entonces, el sacerdote se iba a deshonrar a Dios, eso dice la Biblia, en Malaquías deshonraban a Dios, porque estaban recibiendo lo peor y lo malo que traía el pueblo en vez de honrar a Dios. ¿Por qué desecharon, para volver al Salmo 106, por qué desecharon la buena tierra? Dice, porque no quisieron oír a Dios. ¿Dónde tenían que oír a Dios el pueblo? ¿Dónde tenía que oír a Dios? Miremos por favor Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Y voy a leer después del versículo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 2. Dice, si no escuchan, bueno, leo desde el 1 para tomar el contexto, es solo un versículo. Dice, ahora pues sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y ya las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Ya habíamos visto por qué Dios dice esto. El contexto es que el pueblo traía lo malo y los sacerdotes estaban obligados a presentar lo mejor delante de Dios. Pero ellos decían, pues si la gente está trayendo lo malo, pues nosotros presentamos lo que la gente presenta. Y ahí habían los sacerdotes cometido un pecado, le habían faltado a los principios que Dios estableció, como muchos pastores hoy, que no cuidan la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que la iglesia es columna y defensa o baluarte de la verdad. Tenemos que ser guardadores de la verdad. La Biblia dice a abrir las puertas y entrar a la gente justa. ¿Cuáles son las puertas que nosotros abrimos? Las puertas de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A los escribas y fariseos, el Señor le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le han quitado la llave del conocimiento a la gente. Y cuando están buscando un seguidor, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Escuche esto. Para que entre la gente justa hay que abrir las puertas de la verdad. Donde no se abren las puertas de la verdad, del mensaje de la palabra de Dios tal como está escrito, sencillamente no va a haber gente justa. El Salmo 3 dice, Salmo 3 o Salmo 5, bueno, en otra entrega lo veremos, dice, si son destruidos los fundamentos, creo que es el Salmo 11, dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Si son destruidos los fundamentos, Salmo 11.3, no era 3 sino 11.3. Perdón, tuve que hacer una pausa porque había mucho ruido ambiental allí. El Salmo 11.3 dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Sabe qué es el fundamento?
Jesucristo es el fundamento. 1 Corintios 3, 11 también dice, mire, 11, 3 y 3, 11, dice que Jesucristo es el fundamento y nadie puede colocar otro fundamento. Pero la Biblia dice que hay gente que destruye el fundamento. Si son destruidos los fundamentos, ¿y cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Y hay ministros que no predican la palabra de Dios como es. ¿Qué puede hacer el justo? Así como lo dijo el Señor Jesús, hay de ustedes que le quitan la llave del conocimiento, la llave que abre la puerta del conocimiento y de la verdad para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Los escribas y fariseos, o sea, los hipócritas, los pastores hipócritas, ministros falsos y mentirosos que no le predican la palabra al pueblo de Dios como está escrita, porque solamente tiene una conveniencia para ellos, y eso no es ninguna conveniencia, porque solo buscan seguidores. Ellos quieren que la gente los aplauda y que los siga y que tengan muchos seguidores y no le dicen las cosas que tienen que escuchar, que las ovejas de Dios tienen que escuchar, sino lo que ellos quieren que se les diga. Y hay de ellos, pobrecitos, van a rendir cuenta delante de Dios. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no sean dignos de mayor condenación, dice Colosenses. Así que el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. No quería escuchar la voz de Dios y el Señor les dice a los sacerdotes que por cuanto estaban desobedeciendo lo que Dios les había dicho, así el pueblo esté presentando lo malo, ustedes no tienen que ofrecerme lo malo, ustedes cumplan con lo que les he ordenado. Un sacerdote, Aarón, el sumo sacerdote, les hizo un becerro de oro, él mismo con sus manos hizo perder al pueblo. Y hoy muchos pastores están haciendo lo mismo, le están dando mensajes de perdición al pueblo para que el pueblo se pierda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo se quitaba sus alhajas y se las traía de oro y se las traía al sacerdote para que les hiciera sus ídolos. Eso significa que el sacerdote, el ministro, el pastor, el ministro está recibiendo lo que la gente le da para así darle al pueblo lo que ellos quieren, ¿sí? Las sugerencias, como si la iglesia tuviera buzón de sugerencias, de qué quieren que les predique, qué quieren que les hable. Por eso hay tanta condenación, eso se llama apostasía, hoy por hoy. Porque hay iglesias muy light, donde se predica puro humanismo, no le predican la palabra de Dios, y la gente va a esas iglesias como si fuese a un restaurante, donde van solamente donde le gusta el menú. Mira qué le ofrecen de comida y si le gusta va ahí y si no le gusta sencillamente se deja de congregar ahí porque es que no me gusta, no sé qué, yo ahí no siento, no me escaramuseo, yo no siento la presencia de Dios, yo no siento la gloria, porque están enseñados simplemente a una manipulación emocional, como la Biblia le llama a eso las artimañas del error. Les gusta eso, pero se perderá. En iglesia y todo, como los de Sardis, como los de la Odisea, eran iglesia, pero estaban perdidos. Entonces Dios les dice, voy a maldecir sus bendiciones, y ya las he bendecido. ¿Qué? Maldecir sus bendiciones. Entienda eso. Eso suena como raro. ¿Cómo vas a maldecir una bendición, Señor? Si es bendición, es bendición. Es que el único que realmente bendice es Dios. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Entonces, ellos estaban presentando cualquier cosa por presentarle a Dios y Dios dice, no los bendigo. Malditos son con toda maldición. Eso que debería ser para ustedes una bendición, se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque esa es la ofrenda de Caín. Estaban presentando lo que a ellos les placía, lo que ellos querían y Dios dice, en todos los diezmos, en todas las ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí, no lo que a usted le plazca, no lo que a usted le nazca, no lo que usted considere. Dios no depende de su corazón, tú dependes de Dios y de lo que Dios establece. Haga lo que Dios le manda. Así pues que el Señor dice, lo que debería ser de bendición para usted, que es el dar, ahora se le ha convertido en una maldición porque no está haciendo las cosas que debe hacer como debe hacerlas. Abel, me estoy saliendo del tema y más adelante voy a hablar a profundidad de esto, no se preocupe, pero Abel y Caín presentaron ofrenda. Y la Biblia dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín.
¿Usted se ha preguntado por qué? Señor, no sea desagradecido, le están trayendo ofrenda, Señor. ¿Por qué dice la Biblia que Dios habla? La ofrenda de Abel todavía habla. ¿Por qué habla la ofrenda de Abel? No se ha preguntado, todo eso lo veremos, no se preocupe, más adelante. Solamente estoy trayendo unas lucecitas de lo que veremos para la aplicación en este tema particular. Dios dijo, ustedes no están haciendo las cosas como deberían hacerlas. Dios le dijo a Caín, si hiciera lo bueno no serías enaltecido. Señor, ¿cómo que no estoy haciendo lo bueno? Estoy trayendo. No, no estás haciendo las cosas como debes hacerlas. No es que haga las cosas como te place hacerlas, como tú consideras que deben ser hechas, sino como Dios dice. No me llame Señor, Señor, haga lo que le mando, lo que le mando, mandar, mandamiento, ¿entiendes? No estamos bajo la ley, dicen algunos. Es el Señor Jesús que dice, haga lo que le mando. No fue Moisés, no fue alguien del Antiguo Testamento para que te excuses diciendo, eso es de la ley. Jesucristo dijo, haz lo que te mando, mandamiento. Mandamiento, no sugerencia, no opinión, no lo que te place, no lo que te nace. Mandamiento. Ahora bien, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré todas sus bendiciones y ya las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Esto no es una incapacidad de hacer algo, sino que sencillamente no nos place. Señor, es que no puedo hacer, no, decídase de corazón, es una decisión. Es que su corazón está en otro lado, sencillo. ¿Amas a Dios o lo aborreces? ¿Amas al dinero y aborreces a Dios o amas a Dios y aborreces el dinero al que te aferras? Es un principio espiritual. Versículo 3, yo les dañaré la sementera. Cuando Dios dice yo dañaré la sementera significa la siembra. Yo dañaré. ¿Por qué la Biblia habla en Malaquías capítulo 3, en el capítulo siguiente, del devorador? El devorador. Yo reprenderé por ustedes al devorador. ¿Y por qué aquí está diciendo Dios, yo dañaré su siembra? Su siembra, imagínense en el campo. En Malaquías 3 dice, yo reprenderé por ustedes al devorador y no les dañará su sementera, no les dañará su siembra, así lo dice. Reprenderé por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni la vida en el campo será estéril. Pero porque aquí dice yo lo haré. ¿Acaso no era el devorador? Eso es un poco más complejo, pero Isaías 45, Dios dice, yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo doy vida y yo hago morir. Yo, solo yo, no hay nadie más conmigo. Yo soy el que hago todas estas cosas, creo la paz y hago la violencia. Esto es incomprensible para muchos evangélicos, lo entiendo, que no han sido enseñados en la sana doctrina. Ellos no entienden ni comprenden que esto puede suceder. No tienen idea de lo que significa la soberanía de Dios. Eso es un poco más profundo y no quiero tomar mucho tiempo en esto. Algunas personas no creen que Dios puede enviar estas cosas. La Biblia dice toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué Dios dice que viene eso? Si la Escritura, que no puede contradecirse, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo entenderlo? Le va a dejar esa pildorita. Pues necesita congregarse en un lugar donde haya sana doctrina, o necesita cambiar de iglesia, necesita aprender, sí, en serio, como está escuchando, porque si usted no lo entiende, va a tener muchos problemas en conocer a Dios. Va a estar contristando al Espíritu, y escuche, por el Espíritu es que usted vive. No por esa emoción que usted le llama, yo te amo, Espíritu Santo, y siento tu presencia y me escaramuceo, y te amo, y todo ese espíritu, y se volvieron fue espiritistas, porque el Espíritu lo que primero hace es guiarnos a toda verdad. Escúcheme, el Espíritu nos guía, dice la Biblia, el Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, dijo el Señor Jesucristo. Antes que hacernos sentir cosas bonitas y escaramucearnos y cosas como esas, el Espíritu Santo ha venido para guiarte y llevarte al conocimiento de toda verdad, toda la verdad.
Y como eso es doloroso, porque tienes que renunciar a muchas cosas, porque tienes que negarte a muchas cosas, porque tienes que morir, entonces por eso Él te consuela y te dice, sigue, es así, es así. Por eso Él es consolador. ¿Sí? Muchos piensan, ay, el Señor está para consolarme porque me robaron mi reloj. Y por cosas humanas, ¿no? Dejémoslo allí. El asunto es que el Señor me da consuelo porque me estrellaron el carro. Me lo rayaron en el centro comercial. Señor, gracias, consuélame. Hermano, escuche. Cuando no dejamos que el Espíritu nos guíe a toda verdad y nos muestra la verdad con mensajes como estos, la gente contrista al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede obrar más. Y hay un estancamiento que te va a llevar a perderte. La Biblia dice que nosotros somos transformados en la misma imagen de Cristo por la acción del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu está contristado, Él no puede accionar en aquello para lo cual Él está en nosotros, que es transformarnos a la imagen de Cristo. Y una persona que no es transformada a la imagen de Cristo no se puede ir con Cristo al cielo, se va a perder. Cuando yo venga, el Señor Jesucristo dijo, os tomaré a mí mismo, ojo, os tomaré a mí mismo. Aquel que cuando Cristo venga no vea la imagen de Cristo en él, en esa persona, no se puede ir para el cielo. Se va a perder. Por eso hay tanta emoción. La Biblia dice que estos hombres de hoy son sensuales y no tienen el espíritu. ¿Sabe qué significa sensuales? Que todo lo siente. Yo siento en mi espíritu. Siento, ¿cuál siento? ¿Sentir de qué? Deje tanta sentidera. Camine por convicción. Porque por eso hay tanto cristiano carnal, porque son, dice la Biblia, sensuales. En Judas y en Segunda de Pedro dice que los hombres de este final de tiempo serán sensuales y no tienen al Espíritu, solamente se mueven por sensaciones, por lo que sienten, por lo que presienten. Místicos, místicos, místicos. Uno se mueve, vive por convicciones, no por sentimientos. Algún día sentirás que Dios no te ama, pero tú tienes que saber por convicción que Él te ama, así no lo sientas. Así sentirás inclusive que estás siendo odiado o detestado por Dios. Pero la Biblia dice que Dios a quien ama, disciplina y castiga, y castiga, y castiga, castiga. ¿Entienden lo que es castigo? Una cosa, nosotros somos bastante diplomáticos, hoy mejoramos el idioma para no caerle mal a nadie y decimos, sí, Dios nos disciplina. Y la palabra castigo hay que sacarla de nuestro vocabulario. ¿Cómo vamos a resultar siendo maltratadores? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que Dios a quien ama castiga y reprende. Castiga, castiga, ¿entiendes? Es que a ti te han vendido en el humanismo un Dios por allá que no se mete con tus emociones, no quiere hacerte sentir mal, ni que tú te sientas triste por ningún momento. Mire, a Dios no le importa sus emociones, le importa su carácter, tu carácter, tu carácter. Ay, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué herejía? ¿Cómo va a decir que usted va a decir que a Dios no le importan mis emociones? Usted no sabe cómo me siento. Usted se siente como se siente porque no cree lo que debe creer. El Señor Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Usted sabe qué emociones o qué sentires emocionales puede tener alguien que mata el cuerpo? Vamos a la historia. Vamos a los cristianos que fueron perseguidos por el Imperio Romano. Piense en aquellos hombres y mujeres que no quisieron negar a Jesús, que tienen hijos de brazos, de bebecitos, y los echan al Coliseo romano con unas fieras, con unos leones hambrientos. ¿Cómo cree usted que se siente un hombre de esos teniendo su bebé en brazos para tratar de esconderlo de una fiera salvaje que se lo viene a comer? Y un león es un león. Solamente un manotazo, ni siquiera con la garra, un manotazo de ese animal, con toda la fuerza que tiene, es capaz de romper el cráneo de un adulto. Así de sencillo. Y ahora con esas fauces abiertas de este tamaño. Hace años, cuando se permitía tener animales en los circos, fui a un circo de aquellos hermanos
mexicanos que andan por todo el mundo o andaban mostrando esos animales preciosos, esos tigres blancos preciosos. Y uno de estos hermanos de este circo tenía un show, un espectáculo donde le abría las fauces a un tigre de estos e introducía su cabeza. Y al animalito, según el tamaño de esa cabeza, le cabían 2 cabezas más, con unas patas de este tamaño que son más grandes que la cabeza de un ser humano. ¿Cómo cree que se sentían esos hombres? Que no negaron la fe, y que de un solo manotazo le arrancaban a su bebé. Obviamente estaban vivos, le arrancaban la piel a su bebé, los descuartizaban. ¿Cómo cree que se sentían? Ay, Dios, Señor, hubieras cuidado sus sentimientos, Señor, ¿cómo habrían de sentirse? Lo estaban amputando, a veces no los despedazaban por completo porque se llenaban con un cadáver y despedazaban al otro y unos quedaban desmembrados, muriéndose en la mitad de la arena porque se les había comido las piernas y quedaban ahí desangrándose. ¿Cómo cree que se sentían? ¿Usted se ha puesto a mirar la historia de los apóstoles? ¿Cómo murieron martirizados, de Esteban? ¿Cómo los apedreaban? ¿Usted se ha puesto a pensar? Pues que a nosotros nos duele las emociones de cómo mi situación está difícil. De verdad que nos falta rodilla, nos falta rodillas, somos demasiado humanistas. Y qué terrible cuando venga la ira de Dios sobre la tierra y que muchos piensan que no van a pasar por una tribulación. No me refiero a la ira de Dios ya particularmente, sino cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, que muchos cristianos piensan que no van a pasar por ese periodo. Ay, Señor Jesús. Les va a ser muy fácil negar a Cristo, muy fácil, porque nunca vivieron por convicciones, sino por emociones. Cuando aparezca un grupo por allí, que otrora hace muy poco volvió a resurgir, que andaban cortando cabezas, la Biblia dice que en ese tiempo les van a cortar a algunos creyentes la cabeza. Ellos no se van a dejar cortar la cabeza, créanme, van a negar a Cristo muy fácilmente, porque no tienen convicciones, no saben lo que es una convicción. No saben lo que es vivir por el Espíritu, solo es de la emoción. Su carne los va a traicionar, Déjese formar por Cristo. Ayune, ríndase, muera su ego, muera. ¿Entiende la palabra morirse? Ahora bien, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, dijo Juan. Yo les dañaré la sementera, los echaré al rostro el estiércol de sus propios animales sacrificados y serán arrojados juntamente con él. Así sabrán que yo les envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Escuche esto. Dios dice, así sabrán que yo les envié este mandamiento para que permanezca, ojo con esto, permanezca mi pacto con Leví. Leví es el sacerdote, los sacerdotes, los levitas. Me ha dicho el Señor de los ejércitos. Muchos desconocen al Dios que está hablando aquí. Pero Dios está diciendo, miren, no quisieron permanecer en el mandamiento. Yo les envié este mandamiento. Yo soy el que les digo lo que tienen que hacer. Soy yo, dice Dios. Yo les envié este mandamiento. Pero como no quieren, lo que para ustedes es sublime, se les convertirá en una abominación. Y mire qué cuadro tan terrible que se presenta allí. Pero dice, aclara el Señor, yo soy el que les he dado este mandamiento. El Salmo 106 decía que despreciaron la tierra deseable porque no creyeron su palabra, rechazaron la voz de Dios. Ahora mire, ¿cómo la rechazaron? Versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, con los sacerdotes, con los levitas y evidentemente con el pueblo. Se las di, es decir, la palabra de Dios, el mandamiento, se las di para que me temiera. Eso es algo que también las iglesias humanistas de hoy no entienden. Temor es reverencia. Yo me pongo de pie para leer la sagrada palabra de Dios y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es reverencia.
Hay que levantar las manos cuando estemos alabando, eso es reverencia, no, temor es temor. Jeremías dice, a mí no me temeréis. Permítame, le leo este pasaje tan desconocido por los cristianos de hoy, que lastimosamente, que Dios les ayude a ser salvos a causa del desconocimiento tan terrible de la palabra de Dios que tienen. Miren, el mismo Jeremías en el capítulo 10, el versículo 21 dice, porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado al Señor. Necios, pastores necios. Pero mire el pasaje. ¿Dónde está? Permítame. Perdón, tuve una confusión y las citas de Isaías capítulo 8. El versículo 11 dice, porque el Señor me habló de esta manera, con mano fuerte me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman a lo que ellos temen, ni le tengan miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él su temor y sea Él su miedo, para que los que dicen que no, eso no es miedo, ¿cómo le va a temer a Dios? El perfecto amor echa fuera el temor. Quien no entiende lo que es el temor de Dios no ha entendido lo que significa. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, significa que nosotros vivimos con una conciencia limpia, sabiendo que Dios no tiene razón por qué castigarme. Pero si mi conciencia me acusa, dice Hebreos, mayor que tu conciencia es Dios que sabe todas las cosas. Ahí sí, hay que temer un hervor de fuego que consumirá, dice la Biblia, a los adversarios. ¿Cómo no temerle? Si una persona está mal y no quiere corregirse, ¿cómo no temer a Dios? ¿Cómo? Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dios no quita el castigo, Dios castiga. Pero el perfecto amor, el amor perfeccionado nos lleva a saber a que nosotros somos amados por Dios y nosotros lo amamos a Él. Y la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando lo amo, he sido perfeccionado en el amor porque guardo su palabra, entonces ya no temo ningún castigo. ¿Castigo de qué y por qué? O sea, eso es lo que significa. Pero no significa que no hay que temer a Dios. Ahora bien, en Malaquías, el Señor sigue diciendo, yo le di esta ley, esta palabra para que me temiera. Él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca. Escuche, ellos rechazaron la palabra, la tenían. La ley de verdad, subraye, la ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Escuche, en paz y en justicia. Tengan en cuenta esas dos palabras, ya se me está acabando el tiempo. En paz y en justicia. En otra entrega hablamos de lo que era el shalom, en paz, la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian buenas de paz, dice la escritura en Isaías 57 y en Romanos. Hermosos son los pies de los que anuncian buenas de paz. La palabra ahí es shalom. Y aquí dice que cuando guardaban la palabra de Dios, entonces dice que estuvo en justicia, el pueblo estuvo en justicia y en paz. Pero dice la Biblia que el pueblo puso tropiezo a los pasos, a los pies de los sacerdotes, de los ministros de Dios, los que anunciaban las buenas nuevas. Y recuerde que también compartimos en Romanos capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, justicia y paz, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia la verdad. Los que tenían que anunciar las buenas nuevas fueron detenidos, sus pasos fueron detenidos y no dejaron que se anunciara la justicia y la verdad. La paz. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellos rechazaron la palabra, no quisieron tomarla en cuenta. En la casa de Dios no había pan y los sacerdotes entonces se estaban yendo a otros ídolos y estaban haciendo pecar al pueblo. Por eso dice, los voy a maldecir con toda maldición.
¿Por qué dice que no fue hallada iniquidad en sus labios y andaban en paz y en justicia? ¿Por qué? Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia, haciendo lo que deben hacer, haciendo lo que deben hacer. Eso es lo que tenemos que buscar. Hagamos lo que tenemos que hacer. Es necesario que cumplamos toda justicia y Dios cumplirá su palabra como lo ha prometido. Ahí es cuando Él dice: pruébeme en esto, traigan todos los diezmos al alfolí a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de maldad. Esa es la obra de la iglesia de Cristo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Escuche, los labios del sacerdote, ahora sí viene a mi mente un pasaje de Jeremías 8. Los labios del sacerdote han de guardar, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y dice acá, y de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. ¿De dónde busca la palabra de Dios el pueblo? De los sacerdotes, de los ministros, de los que otrora fueran llamados los levitas. Hoy un sacerdocio que todavía está vigente. Apocalipsis 1:6, y hemos sido constituidos para el reino de nuestro Dios, un reino de reyes y de sacerdotes. Los sacerdotes cumplimos esa misión de darle la palabra de Dios al pueblo, de la boca de los sacerdotes, de la boca de los ministros, de la boca de los levitas, dice aquí Malaquías, de la boca de los levitas, dice el pueblo buscará la ley. Pero mire qué dice Jeremías, capítulo 8. Versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? ¿Cómo dicen eso? Ciertamente la palabra la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Pluma mentirosa de los escribas. Los escribas eran aquellos que tenían la labor de pasar la ley, la Torá, la palabra de Dios por escrito. Recuerde que en aquel entonces se escribía sobre vitela, sobre pergaminos, sobre un material hecho del cuero de los animales que se desgastaba, que con el uso se dañaba, se iba deteriorando. Entonces era necesario que unas personas las estuvieran escribiendo de manera permanente. Esos eran los escribanos, los amanuenses, los escribas. Y la Biblia dice que estas personas estaban cambiando la Biblia. Cambiaban la pluma mentirosa de los escribas, como lo que está pasando hoy, tantas versiones de la Biblia que supuestamente son Biblia, pero no son Biblia, y le ponen a decir a las escrituras cosas que la escritura no dice, y le pervierten el mensaje con el pretexto, sopretexto, de traer un mensaje más actualizado, con palabras más actualizadas, pero están cambiando la palabra de Dios. Tenga cuidado con las versiones que usted lee. Ahora, bien, ya para ir finalizando, termino solamente de leer este pasaje de Malaquías 2. De la boca de los sacerdotes el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Escuche eso, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo les he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Voy a dejarlo hasta allí, y a partir de la siguiente entrega, el próximo domingo a esta misma hora, estaremos subiendo la continuación de este tema. Muchísimas bendiciones, gracias a todos por siempre estar allí siguiendo la palabra de Dios. Por favor, no se olvide, dale like inmediatamente, por favor, ayúdanos, y si no te has suscrito al canal, suscríbete para que sigas recibiendo más palabra de Dios. Bendiciones.